vienen de fuera primero, pasen a... ¡Papito! No saben lo importante de la fiesta, que ustedes estén aquí conmigo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Mire, también vienen desde Aguascalientes, licenciado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenida, doctora Xochitl Padilla, a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado. Gracias. El procedimiento que fue aprobado por la Junta de Coordinación Política es darle la oportunidad a los 27 aspirantes que fueron dictaminados como elegibles a ocupar la Fiscalía General. El procedimiento es el siguiente: frente a usted hay un cronómetro, tendrá hasta 10 minutos para compartir con las senadoras, con los senadores, porque el Senado de la República debiera nombrarla a usted fiscal general. Un minuto antes de que venza ese plazo, le pasarán la tarjeta para que pueda. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos, senadoras, senadores. Un gusto estar aquí con ustedes para efecto de que escuchen mi propuesta como fiscal general de la República. Yo soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, licenciada, maestra y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo un postdoctorado por el CONACYT para investigadores de alto nivel académico en la Universidad de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. He estado estudiando Derecho Penal y Derecho Procesal Penal alemán en la Universidad de Göttingen, en Alemania. He estudiado también Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, en España. He estudiado Políticas Anticorrupción en la Universidad del Salento, en Lecce, Italia. También he estudiado Políticas Anticorrupción en la Universidad de Valencia, en Sevilla. Y bueno, pues he participado en toda la República Mexicana capacitando en el sistema penal acusatorio y también en materia anticorrupción desde la perspectiva penal y desde la perspectiva administrativa disciplinaria. Y he estado en conferencias y compartiendo ideas en toda América Latina y también en algunos países europeos como los que ya les mencioné, incluido Francia. Y bueno, pues en ese sentido, a mí me parece, porque quiero ser fiscal general de la República por una sola razón, porque estoy muy preocupada por el país. Porque de acuerdo a los índices de la OCDE, México es considerado como el número 1 en materia de corrupción de 33 países. Y también en México no hemos tenido recuperación de activos. México es un país que ha sido golpeado por el neoliberalismo delincuencial, así le voy a llamar, por la delincuencia organizada neoliberal, y no ha permitido precisamente que el Estado combata la delincuencia. Sobre todo dos ejes básicos que son necesarios combatir y que únicamente se pueden hacer desde la Fiscalía General de la República. El primero es el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el segundo es la corrupción. Estos dos ejes delictivos laceran completamente a nuestra sociedad. ¿Qué se requiere? Un fiscal general de la República autónomo. Yo soy una persona autónoma, no pertenezco a ningún partido político. Yo no tengo miedo a investigar a nadie. Yo no tengo miedo a obtener una prueba lícita para efecto de poder llegar a una buena judicialización y llegar a sentencias que a la sociedad le otorguen definitivamente confianza de nueva cuenta en la institucionalidad. Yo no tengo miedo de eso. En Singapur, ¿por qué terminaron con la corrupción? Porque tenían un lema: ¿estás dispuesto a meter a la cárcel a tu mejor amigo y a tus familiares? Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria está dispuesta a meter a la cárcel, ¿verdad?, a investigar a cualquier persona que lacere en cualquier rubro delictivo a nuestra sociedad mexicana. Lo que necesitamos hacer, y que lo puede hacer la Fiscalía General de la República, es la recuperación de activos. La recuperación de activos que provienen de los hechos delictivos no solamente se recuperan a través de la investigación de operaciones con recursos de operaciones ilícitas, es decir, lavado de dinero, sino por cualquier tipo de delito. Todo resultado económico de un hecho delictivo es lavado de dinero. Y resulta impresionante cómo en nuestro país no tenemos sentencias, ¿verdad?, dignas en materia de lavado de dinero con delincuencia organizada y en materia de corrupción. Y les voy a decir por qué. Algo que yo sí puedo hacer es aplicar la norma jurídica.
porque conozco la norma jurídica y además, como abogada postulante, he litigado tanto el sistema penal anterior como el nuevo sistema acusatorio, me he percatado de las deficiencias de la investigación. Aquí se trata de investigar, de saber investigar. Además de ellos, además de esa parte de la investigación, se requiere de capacitación. Nuestros servidores públicos no están capacitados, necesitamos algo muy importante. La Fiscalía General de la República requiere la dignificación de nuestros policías. Nuestros policías son los primeros respondientes, son mediante los cuales se va a determinar si la prueba en juicio oral es lícita o ilegal. Bajo esa perspectiva, si no tenemos policías capacitados como primeros respondientes, si no tenemos policías que conozcan derechos humanos, si no tenemos policías dignificados y si tenemos policías con restricciones a los derechos humanos, la Fiscalía General de la República no podrá avanzar. Si no tenemos ciudadanos, servidores públicos capacitados en nuestra Fiscalía, que conozcan la diferencia entre la aplicación de un derecho penal garantista y un derecho penal de excepción, la Fiscalía General de la República no podrá avanzar. Estoy de acuerdo con todos los discursos que se han dado a nivel social en donde los derechos humanos es lo más importante, sí, así es. Los derechos humanos es más importante, por ello la reforma del 10 de junio del año 2011 al artículo 1 constitucional. Pero esa reforma, en el primer párrafo, también admite restricción al ejercicio de los derechos humanos. Tenemos hechos delictivos en el país, no se necesita cambiar ninguna norma, no necesitamos cambiar ni la Constitución, no necesitamos cambiar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la ley antilavado, no. La misma Constitución nos permite restringir el ejercicio de los derechos humanos a delitos de alto impacto. Los delitos de alto impacto contenidos precisamente en el artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los 5 más importantes contenidos en el artículo 4 de la misma ley, lavado de dinero, secuestro, robo de hidrocarburos, a propósito, ¿verdad?, de lo que estamos viendo actualmente, robo de hidrocarburos, la parte de trata de personas y delitos en contra de la salud. Estos delitos se tienen que tratar en materia de derechos humanos de diferente perspectiva y no lo estamos haciendo. Esa es la razón por la cual la Procuración de Justicia en materia federal de delincuencia organizada o delincuencial de alto impacto no está funcionando. Estamos confundiendo a los derechos humanos aplicándolos a este tipo de delitos y eso no puede ser. La misma Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que retoma sus principios desde una convencionalidad, en principio 2, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, que nace a la luz en México el 7 de noviembre de 1996, prevé las restricciones al ejercicio de los derechos humanos. ¿Dónde encontramos estas restricciones? En la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El fiscal general de la República debe conocer y debe saber aplicar esta ley. El propio artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, nos indica que en materia de delincuencia organizada las actuaciones en materia probatoria podrán tener valor probatorio desde la investigación. No necesitamos un juicio oral, no necesitamos llegar al juicio oral para que puedan tener valor probatorio nuestras pruebas. En materia de delincuencia organizada lo tiene desde el principio. Existen otros principios también de restricción al ejercicio de los derechos humanos, que es la reversión de la carga de la prueba. De acuerdo a las investigaciones que hagamos en la Fiscalía, si yo soy nombrada, se revertirá precisamente por ley, no solamente constitucional, sino también internacional, que son protocolos internacionales, protocolos de actuación. Muchos se quejan, ¿verdad?, porque hay violación a los derechos humanos en los protocolos de actuación en nuestro país. Discúlpenme, pero a partir de que existe la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, nos hemos convertido en un sistema interamericano. ¿Eso qué quiere decir? Que si en México no tenemos protocolos, y nosotros como Fiscalía General de la República los vamos a hacer, si en México no tenemos protocolos, podemos utilizar los protocolos de actuación contenidos en los tratados internacionales. Les voy a dar un ejemplo. La Convención de las Naciones Unidas contra
la corrupción prevé en el artículo 32 el protocolo de protección de personas. La OCDE nos ha indicado, ha sido muy congruente y además ha sido muy directa el 19 de octubre de este año al solicitarle al Estado mexicano que tiene que realizar 4 acciones básicas. La primera acción, nombrar al fiscal general de la República. La segunda acción, nombrar al fiscal nacional anticorrupción. La tercera acción, nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para el combate a la corrupción. Y la cuarta, el testigo protegido. Y con esto cierro. Proteger a las víctimas del delito es de suma importancia. Se requieren elementos específicos, por supuesto, con las líneas que prevé la austeridad republicana que marca nuestro gobierno, que debemos proteger a las víctimas. Debemos darles a nuestras víctimas la dignificación y la seguridad de que la Fiscalía General de la República va a combatir precisamente el delito. La facultad de atracción que la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada el 14 de diciembre del año pasado, en su artículo 4, prevé la facultad de atracción. Eso quiere decir, si yo como fiscal general de la República observo que en cualquier estado de la República, un fiscal anticorrupción, por ejemplo, o un fiscal de cualquier tipo de delito no combate la corrupción, o no está protegiendo a las víctimas, o no está investigando, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. ¿Yo a qué me comprometo si me nombran fiscal general de la República? Primero, a combatir la corrupción en nuestro país, a recuperar activos para fortalecer al Estado mexicano para efecto de que tengamos un mejor país. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, doctora Padilla. Solicito a la Secretaría Técnica acompañe a la doctora e invite al maestro Sabines a esta sesión.